Pues bien, Perla, como les adelantábamos, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en una entrevista con N+ de Televisa que solicitó a su homólogo estadounidense Joe Biden información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. Esto lo pidió en el encuentro que sostuvieron en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en Brasil. Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, dijo Sheinbaum Pardo, pidiéndole toda la información posible para poder también evaluar nosotros, añadió. Y le preguntó a la reportera, ¿de la detención del Mayo Zambada? Así es. Respondió, solamente yo le dije que sería importante que México tuviera toda la información. Recordemos que Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Texas el pasado 25 de julio al llegar en un vuelo procedente de Sinaloa. Su captura se dio en medio de circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas por parte de Estados Unidos, pero aquí en México se establece y se ha dicho, el fiscal Alejandro Gertz Manero así lo ha dicho, que se trató de un secuestro. La idea de que Zambada fue traicionado fue, de hecho, el detonante que tiene a Sinaloa ahí sumido en una crisis de violencia. Se habla de que los chapitos, los chapitos, sus ahijados, lo traicionaron y lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Sheinbaum Pardo ya había dicho que México mantiene una coordinación con Estados Unidos en diferentes temas, pero ha aclarado que eso no significa subordinación. En ese sentido, es que pide que se abra todo lo relacionado a este tema, aunque las autoridades de Estados Unidos hayan dicho que sí se ha proporcionado la información con respecto a este suceso. Sí, también hay que recordar que esto se da en el contexto de la cumbre del G20. Las declaraciones que da la presidenta Claudia Sheinbaum se las da en el aeropuerto, básicamente a la reportera de N+, que es Televisa, y a ella le termina confirmando esta información en donde sí se toca el tema, pide que haya ya una cooperación, y creo que eso es algo también que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum desde el momento en que da las declaraciones el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, y en donde menciona que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó aquí en México. Entonces, desde ese momento ha sido muy enfática en decir se necesita la cooperación y no la subordinación, y hoy lo vuelve a mencionar a esta televisora en donde dice, pues trabajemos de esta manera y pido que haya una cooperación para que sepamos bien qué es lo que sucedió en este caso de Ismael El Mayo Zambada, que fue a mediados de este año y hasta el momento no se sabe bien a bien qué fue lo que sucedió. Esto pese a que también el embajador en su momento salió a decir que ya se le había dado y se le había proporcionado la información necesaria a las autoridades de México, pues pareciera que todavía no está al 100% confirmado porque no se sabe qué fue lo que sucedió, ¿no? Así es. Ya está el Mayo Zambada en este juicio, ya se encuentra el caso en la Fiscalía de Nueva York. Sin embargo, aquí en México no se sabe absolutamente nada de la detención de este personaje. Sí, evidentemente no, las autoridades mexicanas no fueron notificadas porque se presume que fue un acto ilegal e indebido, pero aquí lo que se cuestiona es que para llegar a territorio estadounidense, ya sea por aire, por tierra, por mar, se tiene que notificar un avión, identificar y demás. Las placas, todo eso se cuenta. Es decir, el contexto en el que llega un personaje de tan alta relevancia como es Ismael El Mayo Zambada, digo de tan alta relevancia porque es el líder, uno de los cabezas del cártel de Sinaloa que tiene presencia en distintas partes del mundo y que era un capo que jamás había pisado, nunca había sido detenido, ¿no? Uh-huh. Porque decía que él se escondía ahí en la sierra, hay toda una red de conexiones que lo mantenían alejado de las autoridades. La manera en la que se lo da, que detrás de eso hay el asesinato de un personaje tan importante en la política de Sinaloa como es Héctor Melesio Cuen, este ex rector y político que tenía ese peso ahí, pues sin duda y además todas las consecuencias en lo que deriva esto, pues sin duda es todo un contexto que el gobierno mexicano y el pueblo mexicano demandan respuestas a sus preguntas en las que ocurre esto. E insisto, si desde Estados Unidos hablan de mantener la cooperación, me parece que un acto de muy buena fe por parte de ellos sería informar cuanto tengan al alcance de cómo ocurrió este arribo, esta detención ya no solo estadounidense de un personaje como Ismael El Mayo Zambada, Perla. Así es, pues es la información que surge esta mañana, lo más nuevo que hay por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y además también le vamos a entrar a estas reuniones que mantuvo el día de ayer
con sus homólogos, tanto estadounidenses como chinos, como otros presidentes también con los cuales se reunió allá en Brasil. Primero hablemos de esta reunión que mantuvo con el mandatario estadounidense, porque sí, ya le decíamos, se toca este tema de la cooperación para seguir trabajando en temas de seguridad, y sobre todo también dialogaron en la cooperación en migración y en este tema de seguridad, dos de los temas que hasta el momento son de los más preocupantes en la agenda bilateral de ambos países, y también el de la migración, porque estamos en la antesala de que Donald Trump regrese al poder. Pareciera la última reunión que mantuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Joe Biden. Esta reunión cobra relevancia porque será probablemente la última antes del regreso de Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. El demócrata le trasladó sus felicitaciones por el triunfo electoral y reafirmó el compromiso que tiene Estados Unidos de construir una América del Norte próspera con empleos bien remunerados. De acuerdo con el comunicado en conjunto que sacaron ambos países, se dio a conocer que hubo una importancia para que se mantenga esta cooperación en materia de migración y también abordar el flagelo de la violencia criminal transnacional. Además, también la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en su cuenta de Twitter que posteriormente de esta reunión se mantuvo otro encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Relató que agradeció todo el apoyo para la recuperación de Acapulco, esto mediante la producción y entrega de enseres domésticos. Sheinbaum también se reunió con Emmanuel Macron, con quien compartió la voluntad de fijar una agenda para profundizar la colaboración y la asociación entre Francia y México. También estuvo con el vietnamita Phan Minh Chin, con quien acordó estrechar la relación cultural mutua. Es decir, pues con cada país tuvo un encuentro importante y también tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra. Así es, Perla. El otro tema es bastante puntual, pertinente, lo que pone sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es, lo presenta ayer ante la cumbre de los líderes del G20, que es reformar al Consejo General, reformar al Consejo de Seguridad de la ONU para que haya más lugares. Durante su segunda mesa de trabajo titulada Reforma de las instituciones de gobernanza global, retomó la propuesta que ya había sido presentada por México en 2023, en el que buscaba ampliar los lugares en este órgano de la ONU que está compuesto por 15 países, 5 de ellos de manera permanente, para las regiones de África, América Latina, el Caribe y pequeños estados insulares. Esta medida, argumentó la presidenta Sheinbaum Pardo, apela a la inclusión, reconocimiento de naciones como iguales y una verdadera posibilidad de alcanzar soluciones para la paz. Incluso, agregó, correspondería a una visión más democrática del mundo. Sheinbaum destacó que el G20 cuenta con la capacidad de contribuir para avanzar hacia una reforma de la gobernanza global más representativa, inclusiva y transparente, eficiente, democrática, eficaz y responsable. La mandataria, la presidenta, retomó las líneas de pensamiento de Abraham Lincoln y Benito Juárez para la promoción de la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública, tanto en México como en el mundo. Sostuvo que se deben de elevar los principios al máximo nivel internacional. En ese sentido, insistió que las absurdas guerras deben detenerse y para ello debe utilizarse la política como un instrumento para construir la paz y la protección a los desprotegidos. Leo textual: por cierto, el planteamiento de que la libertad está solo en el mercado es una falsedad. ¿Cuál libertad? La libertad para morir de hambre. Eso no es libertad, es olvido, es deshumanización. Perla, hay que recordar que es este Consejo de la ONU. Este Consejo de Seguridad de la ONU, hace unos años México estuvo ahí sentado. Está constituido por 15 países. 5 de ellos tienen un lugar permanente. ¿Quiénes son los países que tienen este lugar permanente? Pues tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Inglaterra, quienes son los países que tienen el poder de veto absolutamente. ¿Qué significa este derecho a veto? Básicamente también está Francia y Rusia. ¿Qué es lo que hacen este derecho a veto? Cualquier decisión que se lleve a este Consejo de Seguridad de la ONU, lo votan los 15 miembros, hay un acuerdo ahí, una serie de lineamientos establecidos para que se apruebe y se lleve a cabo la propuesta que se ponga sobre la mesa. Sin embargo, este derecho a veto básicamente es un poder ahí extra que tienen estas 5 naciones de decir,
no estoy de acuerdo con esta medida y no pasa. Aunque toda la mayoría, aunque 14 digan que sí, si uno de estos 5 países vota porque no pase, no pasa. ¿Dónde hemos visto esto? En Estados Unidos, durante 3 ocasiones, por ejemplo, hasta en febrero de 2024, impuso su derecho al voto para que no hubiera un cese al fuego en la Franja de Gaza, en esta guerra entre Israel contra Palestina, en la que vemos que han muerto miles y miles de niños que pues, nada tienen que ver en este conflicto bélico. Hasta que ya avanzado el año, dijo, bueno, está bien, vamos a dar derecho a, paso a que haya un cese al fuego en esta región. Pero eso es una de las muestras, entre otras, del peso que tienen estas 5 naciones de que pueden ir en contra de la mayoría y establecer su derecho al veto. Sí, también la manera en que han discutido varios temas importantes, ¿no? O sea, también han sido, no se ha reconocido incluso a Palestina como un estado libre. O sea, son varias las decisiones que se toman y es importante este dato que nos dejas porque pese a que son varios los integrantes, si alguna de estas potencias termina diciendo no pasa, pues la mayoría puede decir y estar a favor de que sí pasen ciertas medidas, pero no termina ejecutándose debido a esta preponderancia que hay por parte de la decisión de estos países. Pero es básicamente también la manera en cómo se ha reconfigurado este Consejo de Seguridad de la ONU y para quién está sirviendo y a quién está atendiendo, ¿no? Por más que se hable de la paz, por más que se hable muchas veces de los acuerdos a los cuales quieren llegar para llegar a la pacificación del país, no existe, ¿no? Como tal, o sea, están atendiendo a intereses. También hay que tomar en cuenta este punto. Entonces, el día de ayer es la propuesta que deja la última participación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, es en esta mesa de la reforma a las instituciones de gobernanza global, que pues es el Consejo de Seguridad de la ONU, pide que haya ahí un cambio y propone más lugares en el Consejo para que sí haya una inclusión y que también se respete a otras naciones y que se reconozca también el derecho, por ejemplo, de Palestina. Aquí dicen mucho, no es guerra, es genocidio totalmente. Sí. Es un conflicto que está llevando al genocidio del pueblo palestino, tal y como lo comentan, lo hacen aquí y lo precisan aquí en nuestros comentarios. Netanyahu genocida totalmente. Este tipo, incluso Benjamín Netanyahu ha ido en contra de todo, ya se le han granjeado críticas y demás por llevar este exterminio hacia el pueblo palestino. Sí, exacto. Y o sea, debería de haber ahí una resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no, ¿cuáles son entonces ahí esos intereses, ¿no? Que existe entre este grupo y a quienes sí están apoyando, pues ahí deja todavía mucho camino que desear y básicamente también es lo que menciona la presidenta, debe haber más inclusión, debe haber más personas ahí que puedan tener el poder de decidir y el poder también de incluir, así que ahí está la propuesta en torno a estas instituciones de gobernanza mundial y es una de las participaciones con la cual cierra el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, como le decíamos al inicio de este programa, pues también se dio a conocer esta fotografía en donde se vio el poder de la izquierda latinoamericana, porque se hizo presente en la cumbre del G20, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum compartiera una fotografía con Gustavo Petro, Lula da Silva y Gabriel Boric, mandatarios de Colombia, Brasil y Chile. Esto también en el marco del evento internacional realizado en Río de Janeiro. Por su parte, Gustavo Petro compartió la misma fotografía con un mensaje en el que reflexionó sobre la importancia de la Unión Latinoamericana. Escribió en su mensaje: se habla de tú a tú con América Latina y no se impone nada. Se habla alrededor de la prosperidad social, contra el hambre y por las energías limpias. Se puede construir el Pacto de las Américas con base en la igualdad y la dignidad. La imagen también fue compartida por Gabriel Boric, quien resaltó la solidaridad entre los pueblos y el avance de una América Latina unida. Escribió: con solidaridad entre nuestros pueblos avanzamos por una América Latina unida. Bueno, también recordemos que, pues para muchos, Gabriel Boric es este personaje buena ondita, un progre buena ondita, que creo que es lo que más identifica a la gente de Gabriel Boric por sus decisiones también que han sido muy cuestionadas. Por su parte, Lula da Silva escribió su mensaje: encuentro sobre democracia, integración y cooperación en nuestra querida América Latina. Y ahí estaba la fotografía, pues que pasa a la historia, muy probablemente. Sí, claro, aquí David Morales nos pone:
Por favor, hablen de la cumbre de Ecuador. ¿La cumbre de quién? No, no es cierto. Hubo la semana pasada la cumbre iberoamericana, ahí en Ecuador, efectivamente. Sí. Pues pasó de noche, prácticamente fue un fracaso. Realmente solamente estuvo este personaje, Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano nacido en Estados Unidos, a quien acompañaron prácticamente solamente el rey de España y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Sí, fue, bueno, y además también fue en Ecuador, y recordemos la relación que tiene México en estos momentos con Ecuador luego de este asalto, ¿no? O sea, ahí no hay relación, está cancelada, pero sobre todo, Perla, les canceló el presidente de Paraguay horas antes. O sea, quedaron ahí. Pues pasó de noche esta cumbre, no hubo nada. Sí podemos hacer ahí un versus muy claro entre la cumbre en Ecuador y a qué se llegó en este encuentro. No, básicamente creo que ni siquiera hubo un mensaje. Ajá, exacto. Creo que ni siquiera hubo un mensaje final y demás ante el desaire. Es decir, totalmente tú puedes ver la prensa y demás. Pues fue totalmente un fracaso. Pues sí, no, nadie recuperó información sobre este encuentro iberoamericano, muy probablemente nada más en Ecuador, en donde sí se da cuenta de esto, también las fotografías que publica el rey de España con esta participación que tuvieron, porque además en una de las imágenes se ven las banderitas, ¿no? Que tenían los países que tenían que estar presentes y no estuvieron ahí, como México, porque ahí sí estaba la banderita de México. Sí, pero además, ha existido por parte del gobierno, después de este asalto, que no hay que olvidarlo, la embajada de México en Ecuador, ahí se acabó todo, y ha tenido el respaldo también de ciertos, ha tenido el respaldo México de precisamente estos gigantes de América Latina, y pues bueno, incluso Noboa ha tenido sus diferencias con Petro y demás, es decir, no sorprende el desaire a este tipo de cumbre. Y sobre todo el que haya pasado desapercibida prácticamente. Sí, porque además el rey. Además el rey sí que no la ha pasado muy bien, y esta insistencia que tienen también de estar pues mostrando las buenas relaciones que tiene el rey de España, sí, en su país, en su nación, pero también con otros países, ¿no? Sin embargo, pues ahí queda como, pues cada vez se ve más también la decadencia de estos personajes y de esta corona que pasan sin problema alguno, y sí, tuvo más reflectores este encuentro del G20, en donde pues vimos a varios líderes de todo el mundo, incluidos los de México. Ahí veíamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, de una manera también, hay que reconocerlo, se le vio muy segura, ¿no? Se le vio también en esta postura en la cual pues yo soy la presidenta, la primera mujer presidenta de nuestro país, de México, teniendo estas reuniones, no con cualquier personaje, ya se hace énfasis hace un momento, sino con los líderes de potencias como China, como Estados Unidos. Veíamos este gesto de Emmanuel Macron, y sobre todo también en esta cooperación que puede llegar a tener con América Latina y sus países, Colombia, Brasil, los acuerdos a los cuales puedan llegar, pueden dar muchos frutos y ya consolidar esta región y pues llevarla hacia una prosperidad. Bien, solo para terminar esto que decía, para precisar lo de la cumbre iberoamericana, aquí en esta nota de France 24 dice que culminó precisamente en una declaración conjunta debido a diferencias entre Argentina y Cuba. El gobierno de Javier Milei, que ni siquiera acudió a este acto, sino que fue el embajador Eduardo Acevedo, se opuso a respaldar un documento que incluyera el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, conocido como la Agenda 2030, y las políticas públicas en materia de equidad de género y lucha contra el cambio climático. Puntos en los que Javier Milei está totalmente en desacuerdo. Sí. Entonces no hubo este consenso y pues ya no hubo una declaración conjunta, y pues lo que mal empezó, pues mal terminó, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si el siguiente año todavía se animan a hacer un encuentro
centro iberoamericano, que sí, también aquí en el chat nos decían, ya debería de quitarse ese término y ya no debería de utilizarse lo iberoamericano. Pero bueno, México también es parte, sin embargo, no hubo tampoco alguna nota informativa sobre este tema, pasó pues ahí muy de largo. Lo que sí hay que seguir hablando también es de esta reunión que hubo en Brasil. Y ya por último, también los líderes del G20 se tomaron la fotografía oficial de esta cumbre de potencias económicas en Río de Janeiro, en donde el país, liderado por Ignacio Lula da Silva, impulsó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Sheinbaum estuvo acomodada en esta fotografía en la tercera fila, hacia arriba, posando con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y del mandatario de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, hubo una ausencia, porque no aparece en esta imagen el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tampoco aparece el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y tampoco la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ellos no estuvieron presentes en la fotografía oficial y un funcionario estadounidense atribuyó la culpa a problemas logísticos y argumentó que la foto oficial del G20 se tomó antes de tiempo. Aquí, si usted nos vio el día de ayer en Café y Noticias, estábamos a la espera de compartirles esta primera imagen porque se tenía en la agenda que iba a ser a las 11:10 de la mañana, hora de aquí del centro del país, de México. Sin embargo, lo que se argumenta por parte de las autoridades estadounidenses es que sí había una desorganización y que por eso no estuvo presente el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pues fue lo que se comentó, no estuvieron en esta fotografía, no sabemos si hubo desorganización, también tuvieron reuniones, recordemos que pues es un día para los presidentes de tener estos encuentros, quizás también había allí encuentros entre ellos, no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí es un hecho es que no aparecen en esta imagen del G20. Pues muy demostrativo. Personifica lo que fue en cierta manera esta cumbre en donde estos dos países pues pasan a un segundo término en cuanto a esta foto, sobre todo un presidente como Joe Biden, que ya viene muy venido menos desde antes del proceso electoral, con todos estos críticas sobre su desgaste ya por su edad en cuanto a distintas problemáticas. Vemos cómo eso le pesó básicamente el renunciar a la candidatura demócrata para la reelección. Pues ayer igual pasa desapercibido. Justin Trudeau, que realmente lo hemos dicho aquí en este espacio, que representa un país que tiene este doble discurso. Me parece que si hay alguien progre, buena ondita, la potencia es Justin Trudeau, porque por una parte hablan de todo este discurso progre y demás, y por otra parte vemos que a México desde ahí insisten en sacar al país del T-MEC. Se les olvida, como ya lo hemos dicho, el lugar que tuvo el país en el que ellos no fueran sacados, y sobre todo este doble discurso de buena onda, pero te llevo toda la depredación que hay en mis mineras. Si hay algún problema ahí, pues salto y demás. Entonces me parece que está bien que no hayan estado en la foto. Al final quienes estuvieron, ahora sí que como dicen, están los que debieron de estar. Y sobre todo este bloque que es el que ha dado mucho de hablar por esta fotografía de estos 4 dirigentes de la izquierda en Latinoamérica. Así es, pero aquí sí se llegó a puntos importantes, sí se bajaron ideas de cómo se puede llegar a una cooperación internacional, y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza fue lanzada este lunes en la cumbre. ¿De qué se trata esta propuesta? Pues es un acuerdo que busca reunir recursos y conocimientos para la implementación de políticas públicas y tecnologías sociales, esto con el objetivo de que se reduzca el hambre y la pobreza en el mundo. Al asumir el liderazgo de la cumbre para este año, Brasil anunció su objetivo de salir del mapa del hambre para 2026, el cual monitorea la seguridad alimentaria en más de 90 países y realiza predicciones para aquellos lugares en donde los datos son limitados. Durante su participación, el presidente brasileño condenó que exista
un mundo cuyo gasto militar asciende a 2.400.000 millones de dólares, algo muy similar también a lo que se planteó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto dinero se está destinando a este gasto militar y también de qué manera se puede reducir este gasto y apoyar a otras tareas? Para que un país sea eliminado de este mapa, su nivel de subalimentación o hambre debe ser igual o inferior al 2.5%. La propuesta de Brasil busca que se financie la alianza mediante un impuesto sobre la renta para multimillonarios a nivel global, el cual se estima un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios del mundo, con lo cual se estaría recaudando entre 200.000 millones de dólares y 250.000 millones de dólares anuales. Esta iniciativa recibió el aval de la Unión Europea y la Unión Africana. Solo adivinen quién no quiso estar de acuerdo con esta propuesta y quién no la firmó. Pues fue Javier Milei, el presidente de Argentina. Es evidente también, ¿no?, la política que tiene este personaje. Y el G20 incluye a Australia, Brasil, a Canadá, a China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Europea. España tiene un puesto de invitada permanente. Así es, Perla. Pues estos 2 días fueron, bueno, sobre todo ayer de G20, ahorita ya más aterrizado, lo que nos dejó. Todavía va a tener lugar el día de hoy ahí algunas pláticas, cuestiones y demás, pero muchas veces pasan a segundo plano ya porque los líderes se van retirando, como es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.